Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. Este video es la primera parte de spoilers del episodio 11 de la serie, donde les contaré un fragmento del libro muy importante para que la serie se ponga más dramática. La serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. Está disponible en YouTube solamente para ciertos países, sin embargo también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Hoy les voy a contar una parte muy importante de la historia. Lo que pasa es que Sky ya se está enamorando de Pai, como les conté en el video anterior. Por eso quiere huir de Pai. Sky sigue pensando que Pai solamente quiere dormir con él y no tener una relación seria. Entonces toma una decisión muy importante. Quédense a ver todo el video para enterarse. Entonces continuemos con la historia. En el video anterior nos quedamos en la parte de la historia donde Pai se enoja con Sky por haberlo preocupado. Sky sabía que no quería que Pai se enfadara. Inicialmente, Sky tenía la intención de hacer que Pai deje de meterse con él, ya sea mirándolo fríamente, ignorándolo o restándole importancia, pero no sabía desde cuándo se empezó a preocupar por él cada vez más, confiando en él cada vez más. Así que anoche, cuando estaba perdiendo la cabeza porque no podía terminar los trabajos a tiempo y antes de usar su cerebro para pensar cuidadosamente, hizo una llamada con el estrés a punto de estallar y no entendía por qué se sintió aliviado solo por la mirada de preocupación en el rostro de la persona que venía a él. Ahora se sentía aliviado del estrés que tuvo desde el principio, pero cuando Pai explotó se sintió más nervioso. Nunca había visto a Pai enojado, pero cuando lo vio estaba aterrorizado. El joven estaba seguro de que no era porque tenía miedo de ser asesinado por Pai, pero tenía miedo de que él saliera de la habitación y desapareciera por completo. Eso impulsó a Pai, que dijo que no había forma de permitir que ese hombre estuviera a su lado, a tirar de su cara para besarlo. No sabía por qué, pero lo besó y no se arrepentía de haberlo hecho, no porque no tuviera nada que perder, sino porque los ojos enojados de Pai eran como un fuego que se extinguió dejando solo cenizas humeantes. Pai había perdido la ira, pero después de eso no tuvo tiempo para considerar su corazón, porque tenía poco tiempo y también estaba trabajando en su propio arte. Pai también ayudó a hacer la parte que se le pidió. De vez en cuando hablaban entre ellos, pero se reducía a Pai preguntando sobre qué hacer a continuación o si lo estaba haciendo bien. Sky respondía apresuradamente y se daba la vuelta para continuar con su trabajo. Sky respondía apresuradamente y se daba la vuelta para continuar con su trabajo hasta que se durmió a las 4:30. Sky no pensó mucho en eso, a pesar de que había un hombre acostado en la misma cama sin siquiera darse las buenas noches, porque con solo cerrar los ojos se durmió. Lo próximo que escuchó fue un despertador, pero no era su reloj, pertenecía a Pai, quien se despertó. «Tomaré prestado el baño, por favor», dijo Pai. Sky asintió con la cabeza, se levantó y recogió todo, pero después de eso no tuvo tiempo de pensar en su corazón, porque el tiempo de entrega del trabajo con la ayuda de Pai se acercaba. Cuando Pai salió del baño, Sky agarró algo de ropa y se fue a duchar diciendo que no quería enfrentarlo ahora, porque cuando tenía tiempo para pensar, Sky era apuñalado en el pecho por un sentimiento de culpa. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo llamar egoístamente a Pai para que lo ayude aún sabiendo que no eran nada?
Pi-Pai estaba tan enojado que ni siquiera se atrevía a mirarlo a los ojos. No sabía lo que estaba pensando ese hombre, pero cuando salió del baño, la persona que pensó que tenía que darse prisa para ir al trabajo estaba sentado y esperando en la cama con las mantas dobladas. «Vamos, te llevaré a la facultad», dijo Pai. Sky podría argumentar que todavía tenía tiempo para llegar a la facultad, pero no discutió. Una mano agarra la bolsa, la otra agarra el dinero, y lo que sea que hizo Pi-Pai sosteniendo casi la mitad del modelo arquitectónico que ayudó a hacer. «La próxima vez que venga traeré el auto, es mejor. Es difícil para Sky sentarse así», dijo Pai. Normalmente Sky respondería que no necesita recogerlo para llevarlo a ningún lado, porque puede ir a cualquier lugar por sí mismo, pero cuando el sentimiento de culpa se apodera de él, saltó encima de la Big Bai, llevando sus cosas, tomando el modelo para sostenerlo por sí mismo y mantenerlo más seguro que su vida. Como dijo Pi-Pai, es difícil sentarse. Sky no tiene miedo de caerse, tiene miedo que se caigan las cosas que lleva en las manos. Sky no sabía qué modelo era la Big Bai de Pai o qué precio tenía, pero estaba seguro que la compró para correr a toda velocidad y que también la usa como ayuda para atraer a sus conquistas y que se sienten en la parte de atrás abrazando la cintura de Pai. No para él, que llevaba muchas cosas y estaba preocupado por lo que llevaba en sus manos más que su vida misma. Pero Pi-Pai aún conducía despacio y lo llevó a él y a sus pertenencias a la facultad de manera segura. «Ven, te ayudaré», dijo Pai, cuando llegaron ambos a la universidad. Cuando llegó, extendió la mano para sostener el modelo, esperando a que Sky baje la parte trasera de la moto con una cálida sonrisa. Pai se quitó el casco y el joven vio que la sonrisa llenaba sus ojos. Si fuera el antiguo Sky, no dudaría en darse la vuelta y caminar hacia la facultad sin mirar atrás, pero durante algunas semanas no podía ignorar a Pai. Cuando Sky sabe que Pai vendrá, lo espera con ansias para recibirlo, sin tener que mencionar que anoche lo ayudó durante horas. De cualquier manera, nada de eso representa lo que siente en ese momento. «Pi-Pai, yo lo siento», dijo Sky, como una declaración de culpabilidad. «Vamos, te castigaré tocándote la mejilla», respondió Pai. «¿Estás loco?», dijo Sky. Él hablaba seriamente, pero luego Pai se rió cuando extendió su mano para jalar del brazo a Sky. Por suerte, no muy fuerte como para tirar el trabajo, porque si se le caía de las manos al piso, era seguro que en verdad se enojaría con Pai. Pero la cálida y penetrante mirada en sus ojos le decía que Pai luce claramente aliviado. «¿Por qué te disculpas?», preguntó Pai. «No es divertido», respondió Sky. «Espera, déjame reír por ti», dijo Pai. Sonreía todo el tiempo, pero ahora apenas separó los labios. Sky no es tonto. Sabía que Pi-Pai hizo una broma para que no se sintiera incómodo con la extraña atmósfera. Pero para su disgusto la persona volvió a hablar. «Lo siento mucho», dijo Sky. Pai bajó su sonrisa soltando la mano que sostenía el antebrazo de Sky para tocar su mejilla en su lugar. «Créeme, no estoy enojado», dijo Pai. Sky lo miró fijamente con incredulidad. En cuanto a Pai, volvió a ser el mismo de siempre. «Está bien, anoche estaba enojado, pero ahora ya no lo estoy. Vengo a tu habitación a menudo y Sky no se enoja en absoluto. Cuando Sky la pasa mal, piensa en mí, debería estar feliz. Además, la compensación valió mucho la pena», respondió Pai, refiriéndose a que estaba feliz de haber recibido un beso de Sky. Puede que lo hubiera maldecido antes, pero luego Sky mismo comenzó a ser cautivado, y entre las palabras juguetonas de la otra persona, también ocultó un sentimiento de preocupación por él. Incluso si el joven se da la vuelta sin mirar atrás, Pi-Pai no estaría enojado, pero resultó ser él quien está enojado consigo mismo. «Así es, trabajaste por un beso», dijo Sky. «La gente lo podrá ver como algo barato, pero para Pi, Sky siempre es caro», respondió Pai. Sky
Parpadeó sonrojado con el toque de la palma de su mano acariciando su mejilla. Aún así no dijo nada. Ya no puede hablar más, pero cuando vio a Pai que retiró la mano lentamente, miró su boca suave con ojos de lástima. «Será mejor que me vaya. Ya he tardado demasiado tiempo. Estudia duro», dijo Pai. Sky todavía estaba de pie, mirando a Pi-Pai, quien se colocaba el casco. Pero antes de irse, Pai se levantó la máscara del casco y aunque sus labios no eran visibles, se sabía por sus ojos que sonreía. «Si estás pasando por un momento difícil, puedes llamarme de nuevo, pero por favor dime que me llamas para ayudar. No quiero que mi corazón lata con fuerza como anoche. ¿Está bien, buen chico?», dijo Pai, apoyando ambas manos en el manillar de la Big Bai, levantando una pierna y preparándose para ponerse en marcha. «Pi-Pai», llamó a Sky. «Ayúdame a sostenerlo por un segundo», dijo Sky, dando otro paso hacia adelante, poniendo el trabajo en los brazos del hombre que se apresuró a tomarlo, preocupado de que se arruine. La culpa fue la que lo llevó a hacer lo siguiente para disculparse. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Pai. Sky ignoró la pregunta y acercó su nariz al casco de Pai, quitándoselo de la cabeza. De pronto, Sky lo besó. Se inclinó para un fuerte beso en los labios en medio de la conmoción de Pai. Solo duró unos segundos, pero se sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. El joven se acercó ligeramente, sintiendo el calor, incapaz de evitar que se le sonrojen las mejillas. Sin embargo, solo pudo colocar el casco a la persona que estaba rígida y tenía que volver a usarlo. Tirando del modelo para sostenerlo por sí mismo, inclinó la cabeza y dijo en voz baja: «Te he pagado mi castigo, así que ahora vete», dijo Sky. Sky se dijo que eso había sido todo y dio un largo paso hacia la facultad, con un hombre que volvió a estar consciente gritando detrás de él. «¿Podemos hacerlo una vez más?», preguntó Pai. «Vuelve a casa a dormir», gritó Sky, respondiendo mientras caminaba entrando al edificio. Ya no le importa lo que diga Pai o cómo actúa, solo sabe que está avergonzado. Sky puede jurar que solamente lo hizo por el sentimiento de culpa, nada más que por eso, en serio. Este día, Pai llegó a casa muy feliz. «Oh, hijo, ¿no vas a ir a ningún lado hoy?», preguntó la madre de Pai. «Mamá, ¿te ves tan hermosa hoy?», respondió Pai. El sol acababa de ponerse en el horizonte cuando el hijo mayor de la casa llegó con su casco de tan buen humor que la madre de los 3 hermanos se sorprendió cuando el buen hijo se acercó para verla. Pero hoy Pai parecía extraño, porque caminó para abrazar su cintura suave y se inclinó acercando la punta de su nariz con tanta fuerza a su mejilla que la madre se sobresaltó. Él siempre llega a casa después de la medianoche o no regresa, pero hoy llegó lo suficientemente temprano y hablando dulcemente. «¿No tuviste un accidente con la moto en alguna parte, verdad?», preguntó la madre sospechosamente. «Vaya, mamá, ¿cómo puedes hablarle así a tu hijo? Me entristece», respondió Pai. Pasando por la sala de estar, también fue a saludar a su hermana menor que estaba sentada pelando una manzana. «Pan, estás inusualmente hermosa hoy», dijo Pai a su hermana. «¿Eh?», exclamó la incrédula hermana. Pai nunca felicitó a su hermana menor, no importa cuán linda o hermosa fuera. Sus labios siempre decían que estaban fuera de su vista, pero hoy estaba tan deslumbrado que Pai contestó rápidamente. «Hoy tienes el cerebro anormal», respondió la hermana de Pai. «Solo estoy feliz, no seas celosa, hermana», respondió Pai. Luego tarareó escaleras arriba una vez más. Se detuvo para felicitar al ama de llaves por lo linda que era. Incluso subiendo las escaleras, se le escuchó decir que la pintura de uno de los peces en un armario grande con un espejo en medio de las escaleras se veía tan hermosa que las dos, madre e hija, se giraron para mirarse. «¿Qué le pasa a tu hermano?», preguntó la madre de Pai. «El amor, supongo». Fray Pan se rió mientras la madre levantaba las manos sobre la cabeza para rendir homenaje. «Bendito sea este día.
Déjalo que ame de verdad, sea hombre o mujer, madre puede con todo, solo déjalo parar de jugar y eso es suficiente, dijo la madre de Pai. Al mismo tiempo, Pai, quien estaba tan ocupado con una sola persona durante varios meses y no quería decirle a sus hermanos que solo lo había conseguido una vez hace 4 meses para que no sintieran pena por él, caminó fuera del baño después de tomar una ducha tarareando y secándose la cabeza. Se sienta en la cama y con la otra mano agarra el teléfono y lo mira. No esperaba mucho, porque lo de la mañana se podría llamar lo mejor de lo mejor. Alguien como Pai muere con un solo beso. Se puede decir que hoy no pudo concentrarse en el trabajo, pero no fue por no dormir lo suficiente anoche, sino porque seguía recordando el beso. Una vez más, pensó que Sky era el chico más lindo y maravilloso del mundo. Sí, Sky es el mejor del mundo. Un joven de rostro sereno, hermosos ojos, labios rojos y cabello suave que nunca se cansa de mirar. Una idea que lo hizo decidir hacer algo que nadie podría creer. Pai ingresó a los contactos en su teléfono, comenzando a buscar desde el primer nombre y fijándose a quien tiene con el símbolo de corazón al final, y presiona eliminar sin dudarlo, porque esos son todos compañeros sexuales. Con algunas personas solo estuvo una vez, a otras las veía regularmente, pero en los últimos meses rara vez va a alguna parte. El único trabajo indispensable es correr, además de enviar comida al área de los dormitorios de los estudiantes. Como no quería volver a contactarlos, los borraba inmediatamente, descubriendo que había muchos de ellos. De repente, el teléfono en su mano vibró y mostró un nombre que aún no había borrado, pero tenía ese corazón que hizo reír a Pai. Era uno de sus examantes, así que lo rechazó rápidamente. Luego recibió una notificación. Pai tomó el teléfono y miró tan pronto como escuchó la notificación, pero lo que envió Sky eran unas pegatinas de cucarachas con caras sarcásticas que ponían un camino largo de huevos. La persona de este lado se rió a carcajadas, queriendo pelear con el chico que le envió eso. No importa lo que hiciera Sky, era el más adorable a sus ojos. Han pasado varios días desde que Pai fue para ayudar a realizar el trabajo, pero Sky no ha olvidado el bochornoso incidente que lo llevó a besarlo de esa manera primero. Solía pensar que no sintió nada, pero ¿por qué no lo ha olvidado? Después de eso, cuando le decía que iría, Sky sigue diciendo que no tenía que venir, que iría a trabajar con amigos, que está muy ocupado o que dormiría por la noche. Así que últimamente solo hay bolsas de comida colgadas frente a la habitación como de costumbre, pero cuando las ve sonríe. «Estás de buen humor estos días», dijo Rain. «No tengo la necesidad de estar molesto», respondió Pai. Sky se giró para mirar la condición de su mejor amigo. No es diferente a la de un cadáver. Escuchó que el mismo trabajo que lo hizo llamar a Pai para ayudar hizo que Rain casi muera también. En estos días ha estado completamente loco, durmiendo poco tiempo y casi se rompe el cuello cuando se durmió durante una conferencia. No solo son ellos, casi la mitad de los seniors están con la misma condición. «¿Pi-Pai todavía está coqueteando contigo?», preguntó Rain. Rain volvió a abrir la boca y cambió de tema a cualquier otra cosa que no sea tarea. «No lo sé», dijo Sky sin rodeos, bajando la cabeza y evitando su mirada. Su relación puede parecer que va un paso adelante, pero Sky cree que todavía está en el mismo lugar. Antes estaba seguro de que la otra persona lo buscaba solo porque quería dormir con él, quería someterlo, ganar haciendo cosas con las que Pai se divertía, pero ahora ya no está tan seguro. Realmente no sabía si las personas que venían por diversión estarían dispuestas a cuidar a los enfermos durante días, entregar todas esas cosas una y otra vez o sentarse para ayudar a trabajar. No estaba seguro de lo peligroso que era Pi-Pai, pero sabía que no era tan bueno. Sky
no estaba realmente seguro de lo que Pi-Pai estaba pensando en ese momento. Sky siguió pensando en ello hasta que consiguió 2 vasos y probablemente ni siquiera se hubiera dado cuenta quién está parada detrás de él sin el sonido de un saludo. De pronto, Sky se encontró con su amiga Ple. Saludó a la hermosa estudiante que está haciendo una cara incómoda. ¿Pasa algo?, preguntó Sky. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó Ple. Sky levantó una ceja pero asintió, siguiendo a su amiga hacia la esquina del edificio. Aunque él y Ple son amigos de la misma carrera y también están en el mismo club de facultad, últimamente él y la otra parte no han hablado mucho. Entiende que la razón es la misma que la de su hermano mayor Som. Ple es la persona con la que Rain solía coquetear. Al mismo tiempo, Ple admiraba tanto a Pi-Payu que enloqueció cuando se enteró que Payu estaba con Rain. En otras palabras, Rain fue rechazado y se distanciaron de él, y últimamente Rain los evitaba. ¿Pasa algo?, preguntó Sky. La chica se ve incómoda y después de un tiempo estalló. ¿Crees que soy mala?, preguntó Ple. ¿Por qué dices eso?, preguntó Sky. Se trata de Rain. Ple suspiró profundamente, se llevó las manos a la cara y habló, incapaz de soportarlo más. Sé que tenemos malos hábitos. Pi-Payu no habla con nosotros a solas cuando nos ve salir. Eso se siente incómodo. Sé que Rain no tiene la culpa, pero ¿sabes qué? Es como la sensación que tenemos cuando vemos a nuestros ídolos a los que les gusta tener pareja. No podemos resistir un poco de intimidación, pero no quiero perder a un amigo a causa de nuestra intimidación. No sé si Rain estará enojado con nosotros por actuar así, y no es que no pueda aceptar que Pi-Payu sea novio de Rain. Estoy celosa, pero no estoy celosa, ¿entiendes?, dijo mirándolo con los ojos rojos. Entiendo. ¿Por qué no se lo dices a Rain tú misma?, preguntó Sky. Estoy avergonzada, no te burles, respondió Ple. Sky se rió, y puede ver por qué su amiga estaba evitándolo desde el comienzo del semestre. Por favor, ayúdame a reconciliarme con Rain, pidió Ple. Rain no está enojado con Ple, respondió Sky. Si entro y le hablo, me sentiría avergonzada. Por favor, llámame suavemente, háblame y actuemos normalmente. No quiero perder a mis amigos porque esté celosa de que tengan a alguien a quien amar. Sky se rió y asintió con la cabeza. Cuando asiente, Ple claramente pareció aliviada. Ay, me siento mejor. Dejaré el club de fans de Pi-Payu para apoyarlos. Así que, por favor, ayúdame. ¿Nosotros?, Sky repitió, haciendo que los ojos de la chica brillaran acercándose y susurre. El otro día, cuando se besaron, los vi, dijo Ple. Sky guardó silencio, pero Ple no se dio cuenta. Tengo mucha envidia de que tengan a alguien que les entregue comida, los ayude a trabajar y los traiga. Rain y Sky ya tienen a alguien. Yo también quería tener un novio, pero no tuve tiempo de encontrar uno, dijo Ple. La persona que hablaba estaba tan cómoda que lo decía en un tono divertido y sarcástico, porque en su facultad solo tienen tiempo para dormir y trabajar, y no les queda tiempo para encontrar pareja. Él no es mi novio, respondió Sky. El joven negó con la cabeza, pero la chica lo malinterpretó, porque su rostro cambió al instante. Te dije que solo estaba celosa, pero no envidiosa. Sky asiente con la cabeza ante sus palabras, mientras la hermosa chica sonreía ampliamente. La persona que vino en búsqueda de ayuda se alejó, pero el que le pidió ayuda seguía sonriendo, no porque no pudiera ayudar, eso es sencillo, sino por lo que Ple había dicho que él es novio de Pai. Cuando Ple lo dijo, también pensó que lo que Pai hacía era más que un simple coqueteo. Algunas parejas no hacían tanto, y él no quería eso. Ese sentimiento era demasiado pesado hasta el punto de estar asustado. Tiene miedo de seguir adelante y solo hay una manera de detenerlo: hacer de nuestra historia solo una cuestión de resultados. Te daré lo que quieres, pensó Sky. No quería profundizar, así que cuanto más rápido se aburra Pi-Pai, más rápido Pai se alejará de él.
Bueno amigos, eso es todo por este video. Creo que los dejé con la curiosidad de lo que sucederá en el próximo episodio. Por favor, no olviden comentar el video y suscribirse a este canal. Los veo la próxima. Bye bye.